Revelado, el inesperado abandono de mi hijo en mi cumpleaños que transformó todo para siempre. El día de su cumpleaños llegó, y la emoción de Elena se desvaneció como el aroma del pastel quemándose en el horno. Había decorado la casa con globos coloridos y preparado la comida favorita de Pablo con tanto amor. Su risa reverberaba en la mente al igual que la sonrisa de su madre en sus días especiales. El aire vibraba con la promesa de alegría y unión, hasta que su hijo, pletórico de adolescencia, anunció que se iría con amigos en lugar de quedarse a celebrarla. Elena sintió que los colores se desvanecían, que el bullicio del barrio se tornaba un eco distante. ¿Cómo podía él, su único hijo, abandonarla así? Atrapada entre la decepción y el miedo, su mente se sumió en un torbellino de dudas. Se sintió como si estuviera perdiendo a su niño, y la culpa se apoderó de ella. No le había inculcado bien los valores. ¿Acaso había fracasado como madre? En un rincón de su corazón, la esperanza chisporroteaba como una vela a punto de apagarse. El salón, lleno de calor familiar, se volvió un sepulcro de silencios. La respiración de Elena se volvía irregular a medida que las lágrimas comenzaban a amenazar con brotar. Era un momento devastador, un balcón al abismo de la soledad. Mientras Pablo se marchaba, Elena recordó todas las celebraciones que había compartido con él. Recuerda cada abrazo, cada risa. Pero aquel día, el dolor y la traición se erguían como un faro en la oscuridad. La vida la había llevado hasta aquí, luchando solo por sobrevivir. Cada día una batalla, un intento de salir adelante en una economía que nunca la había favorecido, y ahora, el profundo anhelo de una conexión familiar se deslizaba entre sus dedos. Tomar el curso que tanto había soñado se convirtió en un destello de luz en medio de tanta penumbra. El deseo de encontrar su voz, de reinventarse, la llenó de determinación. Ella no se dejaría caer. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Su hijo regresó esa noche, pero la tensión era palpable. El ambiente pesaba como una nube oscura. El rostro de Elena reflejaba su lucha interna, la lucha por abrir un diálogo, por no perder la conexión, y al mismo tiempo la necesidad de proteger su propio corazón. La decisión de enfrentar a Pablo se tornó inevitable. Su mente corría, preguntándose si tendrían la valentía de desnudarse emocionalmente frente al otro. La angustia y el deseo de comprensión se entrelazaban en su pecho, mientras el silencio en la sala se estimaba ensordecedor. Han pasado semanas desde esa amarga traición, y cada día las inseguridades se multiplicaban como sombras en su mente. En los momentos más oscuros, se preguntaba si enfrentar a su hijo sería un acto de amor o una sentencia de condena. La historia entre madre e hijo se siente como un rompecabezas en el que las piezas jamás encajan del todo. La presión se intensifica por momentos, la búsqueda de la reconciliación se convierte en un laberinto de emociones contradictorias. Una pregunta quedó flotando en el aire denso de la sala: ¿tendrán el valor de reescribir su historia, y en qué costo? Mientras Elena miraba a Pablo, la incertidumbre la envolvía como una manta pesada, y de ella surgía la pregunta que resonaría en su corazón por mucho tiempo más: ¿serán capaces de sanarse el uno al otro? Elena despertó una mañana con la mente aún nublada por las sombras de la decepción. La casa, antes vibrante, ahora parecía un eco de risas pasadas. En vez de desanimarse, algo en su interior comenzó a crujir como la madera bajo la presión de un peso excesivo. Decidió que debía hacer algo, no solo por ella, sino por Pablo. Si su hijo había comenzado a alejarse, era momento de dar un paso hacia adelante, de demostrar que aún podía ser un pilar en su vida, incluso si eso significaba enfrentarse a sus propios tormentos. Se sentó en su pequeño escritorio, el cual había ignorado durante semanas, cubierto de papeles olvidados y borradores. Al mirar aquellos documentos, se vio atrapada en un pasado que deseaba superar. Era hora de que sus sueños ocupasen el primer lugar en su vida, de dejar de ser solo una madre y recordar que antes había sido una mujer con pasiones y ambiciones. Con firmeza decidió reiniciar sus cursos de diseño gráfico que había abandonado años atrás.
Aquella era su oportunidad de reencender una parte de su ser que había quedado ahogada bajo el peso de responsabilidades. Con cada trazo que hacía en su blog de bocetos, Elena descubría una chispa que había permanecido oculta. Trabajaba incansablemente e incluso en las largas noches de insomnio, sus dedos danzaban sobre el papel, transformando emociones en líneas y colores. Había aprendido a canalizar su dolor en creatividad, y pronto, su pequeño espacio se llenó de obras que mostraban una mezcla de vulnerabilidad y fortaleza. Era un renacer, la madre que su hijo había conocido se estaba convirtiendo en una profesional apasionada. Sin embargo, las tensiones con Pablo no se apagaron. La distancia emocional que se había creado era palpable. Ella se preguntaba continuamente cómo lidiar con la incertidumbre de su relación mientras se esforzaba por restablecer su propio equilibrio. A veces la culpa se asomaba, cuestionando si su sueño profesional debía estar en primer plano cuando la conexión con su hijo se tambaleaba en lo más frágil. Pero esa pregunta la empujaba a buscar una respuesta que al menos no le resultara cómoda. Una tarde, mientras organizaba sus nuevas obras para una potencial exposición, decidió que era hora de hablar con Pablo. Debía compartir con él no solo su pasión renaciente, sino demostrarle que su vida no giraría en torno a las elecciones que él había tomado. El diálogo se sentía como una espada de doble filo, la posibilidad de que una conversación sincera pudiera liberar su vínculo o, por el contrario, abrir nuevas heridas. Al llegar a la mesa del comedor, un lugar que había sido testigo de muchas charlas entre ellos, Elena sintió un nudo en el estómago. Sabía que estaba a punto de confrontar no solo la ausencia de su hijo, sino también su propio miedo a ser vista como alguien débil. El silencio reinaba y con cada segundo que pasaba, el peso de la conversación se hacía más denso. Finalmente Pablo la miró con una mezcla de resistencia y confusión, lo que rompió el hielo que había formado entre ellos. Elena sintió que la conversación que estaban a punto de tener podría definir su futuro. Intentarían, por primera vez en mucho tiempo, escucharse de verdad. ¿Sería aquella la oportunidad de surgir a través del dolor y la desilusión, o la última vez que se atreverían a intentarlo? La inquietante pregunta se arremolinaba en su mente mientras sus corazones latían al unísono, como si, en ese instante, el tiempo se detuviera, aguardando la respuesta al impulso renovado de una madre que se negaría a rendirse. Elena respiró hondo tratando de calmar su ansiedad, sintiendo que la conversación con Pablo podría ser la clave para recuperar no solamente su relación, sino también su propia identidad. Las palabras comenzaron a fluir, pero cada una parecía estar vestida de dudas y temores. Pablo, quiero que sepas que estoy aquí para ti, pero también estoy encontrando mi camino. No puedo ser solo tu madre, necesito ser yo. La mirada de su hijo se tornó aún más seria, como si esas palabras marcaran un territorio peligroso. ¿Y qué pasa conmigo?, preguntó casi desafiante, como si cada sílaba pudiera destrozar el frágil hilo que los mantenía unidos. En ese momento Elena se dio cuenta de que sus propios miedos se entrelazaban con los de Pablo, ambos atrapados en una espiral que parecía no tener salida. Mientras él hablaba de sus inquietudes y de cómo se sentía abandonado, Elena tomó conciencia de cuán cargada estaba su propia historia. Nunca se había permitido ser vulnerable, ni siquiera en su papel de madre. La revelación de que había estado moldeando su identidad en función de otro ser la golpeó como una camilla en un rayo. He estado tan ocupada intentando ser la madre que creí que debías tener que olvidé a la mujer que soy, confesó, sintiendo que las palabras se deslizaban por su boca como un alivio. Pablo se quedó en silencio, tal vez procesando lo que significaban esas revelaciones para ambos. No era solamente su dolor, Elena se daba cuenta de que la lucha de su hijo por encontrar su propio camino no podía existir si ella no encontraba su propio equilibrio. Sin embargo, el compás del corazón de una madre y su hijo había cambiado. Ahora ambos buscaban redibujar sus expectativas mutuas. Elena sabía que este era solo el primer paso en un largo camino hacia la reconciliación, pero en su interior sentía un diminuto brote de esperanza. Mientras los ecos de sus sentimientos latían en la habitación, tomó la decisión firme de no solo seguir adelante con sus planes de hacer una exposición, sino también de incluir a Pablo en este viaje. Te voy a mostrar mis trabajos. Quiero que veas cómo estoy transformando mi dolor y mis experiencias en algo hermoso. Tal vez eso nos ayude a crear algo nuevo juntos. La mirada de Pablo cambió, atrayendo un rayo de curiosidad en medio de su confusión. Sin embargo, Elena no podía evitar temer que esa curiosidad se convirtiera en otra razón para que él se alejara. ¿Estás segura de que quieres involucrarme en esto? ¿No te será más fácil sin mí?
Su voz, mezcla de escepticismo y anhelo, rasgó el aire denso entre ellos. Las palabras de Pablo la hicieron detenerse. ¿Era esa su verdadera preocupación? Aquel interrogante hizo que una parte de ella tambaleara. Una sombra de duda se deslizó entre sus pensamientos, cuestionando si en realidad era capaz de abrirse y construir juntos un camino nuevo. La vulnerabilidad era un regalo, pero también un riesgo. En su interior, Elena se debatía entre el deseo de acercarse a su hijo y el miedo de perderlo por completo. Así, en un mar de emociones encontradas, ella y Pablo se miraron, cada uno reconociendo el abismo que los separaba, pero también la posibilidad de cruzarlo. Justo antes de romper el silencio, una idea resplandeció en la mente de Elena: ¿y si encontraran un proyecto juntos? Algo que les permitiera explorar creativamente no solo el arte, sino también lo que significaba ser ellos mismos. La tensión en el aire alcanzó su punto culminante. La posibilidad de una colaboración podría ser la luz en medio de la tormenta emocional que vivían. Pero también podría ser el catalizador que los llevara a un camino sin retorno, donde la verdad de su relación se pusiera a prueba en cada trazo. Elena apretó los labios, consciente de que la decisión estaba en sus manos. Hagamos algo juntos, Pablo. Necesito tu ayuda. La respuesta que él diera podría cambiar no solo la dirección de su relación, sino también lo que ambos significaban el uno para el otro. Apenas se escuchaba el murmullo del viento al otro lado de la ventana cuando un nuevo dilema se asomó a sus pensamientos: quién realmente estaba listo para dar ese paso, y qué estaban dispuestos a sacrificar para descubrir la verdadera conexión que habían perdido. Elena miraba a Pablo, sintiendo cómo la incertidumbre se inflaba entre ellos. La idea de un proyecto conjunto parecía brillante, pero ¿realmente querían ambos hacer eso? En su mente el pasado cocinaba incertidumbres que aún no se habían resuelto. Había momentos en que las palabras le salían a la contra, intentaba proteger su corazón y el de él, pero cada vez que pensaba en su propuesta, un instinto de autodefensa la empujaba hacia atrás. Ese pensamiento la llevó a reflexionar sobre el significado del arte en su vida. Desde que era joven, había creído que la creación era el refugio donde podía expresar sus penas sin temor. En ese sentido, la exposición representaba no solo una oportunidad de mostrar su trabajo, sino también un acto de valentía: compartir su historia en un escenario público. ¿Acaso no era eso, en esencia, lo que quería compartir con su hijo, que él también pudiera encontrar su voz? Con esa determinación se encontraba en una encrucijada. Tenía claro que implicarse en un proyecto con Pablo la llenaba de esperanza, pero también podía abrir viejas heridas. Siendo honesta consigo misma, entendía que su miedo no solo era a perder a su hijo, sino a perderse a sí misma una vez más en el proceso. Sin embargo, la posibilidad de transformar su conexión y permitir que ambos se vieran desde nuevas perspectivas era un riesgo que podría cambiarlo todo. Se detuvo antes de hablar nuevamente, dejando un silencio en la habitación que parecía pesado, como si las emociones de ambos gravitaran en el aire. Pablo había perdido un poco esa chispa de desafío, y Elena sintió que, aunque el diálogo comenzaba a fluir, aún existía una gran distancia. Lo que siento es que podríamos crear algo que refleje quiénes somos, juntos, aseguró, manteniendo la mirada fija en su hijo. Podría ser un espacio para redescubrirnos, una forma de reconstruir lo que hemos dejado atrás. ¿Y si no funciona?, preguntó Pablo, lanzando una mirada de incertidumbre. Pero había una fragilidad en su voz que, para Elena, sonó más a un deseo de protección que a desdén. No lo sé. Pero no lo sabremos si no lo intentamos. Lo que realmente importa es que estemos dispuestos a dar ese paso, respondió. Su voz, aunque firme, aún vibraba con el eco de dudas. Se sentía como una niña asomándose a un abismo, pensando si el salto valdría la pena. Podrías hacer este proyecto sin mí, tal vez sería más sencillo, insistió Pablo. Era un paso atrás que le dolía, un reflejo de sus propias inseguridades y de la lucha interna que ambos enfrentaban. Elena entendió que en su intento de acercarse se sentía repelida. Estaban ambos anclados a sus miedos y expectativas, como péndulos oscilantes buscando un punto de equilibrio. Decidida a no retroceder, se armó de valor y dijo: no quiero un camino fácil. Quiero uno auténtico, y eso solo se logra con honestidad. Me gustaría que encontraras tu voz en esto. Pablo la miró como si intentara averiguar si realmente lo decía en serio, si podía confiar en que estaban a punto de abrir un nuevo capítulo en su relación. Sin embargo, una nube de preocupación se posó en su expresión.
Cualquier movimiento hacia adelante era inminente, pero también significaba enfrentar verdades desafiantes. Elena luchaba entre la esperanza y la duda, comprendiendo que en ese instante, la transformación que ambos anhelaban requería mucho más que solo palabras. Era un compromiso hacia el cambio y un abrazo a la vulnerabilidad, que por primera vez, los expondría a la posibilidad de encontrarse verdaderamente. Si estamos dispuestos a empezar, hagámoslo con sinceridad, murmuró. Y si hay que caer, que sea juntos. Una presión creciente se apoderó del aire, como si la realidad alrededor de ellos se estuviera reconfigurando. De repente, la idea de avanzar hacia un nuevo proyecto se tornaba en una cuestión de identidad para ambos. Las decisiones tomadas en ese instante podrían ser el eje que marcara el rumbo de sus vidas. En aquel silencio expectante, una idea surgió en la mente de Elena que la hizo fruncir las cejas mientras sus pensamientos giraban rápidamente. Tal vez el final del camino no sea el objetivo. Quizás lo que realmente importa sea el proceso. Tal vez lo que buscamos no es solo el entendimiento mutuo, sino cómo convertir ese entendimiento en algo tangible y significativo. Mientras sus ojos buscaban los de Pablo, un nuevo dilema se asomó. ¿Qué sacrificios ambos estarían dispuestos a hacer para reconfigurar no solo su relación, sino también su sentido individual de pertenencia y valía? Con ese interrogante en mente, sus corazones latían con ansiedad, dispuestos a aventurarse en un camino lleno de incertidumbres, pero también de posibilidades transformadoras. Elena se sentó en el borde de su cama, sumida en un mar de pensamientos. Aún resonaban en su interior las palabras de Pablo. La idea de un proyecto conjunto no solo evocaba la esperanza de sanar sus relaciones, sino que también enfrentaba su mayor miedo, la posibilidad de perder a su hijo en el proceso de redescubrirse. Cada vez que lo veía dudar, experimentaba un nudo en el estómago, como si la elección de avanzar podría desatar un torrente de heridas antiguas que creía superadas. En su mente el arte era su refugio, sin embargo, ahora se sentía un tanto ajena a él. Decidió que necesitaba sumergirse en su creación. Sacó los lienzos y, mientras preparaba su espacio de trabajo, sintió que el impulso de crear llegaba a su interior como una oleada de energía. Las brochas se convirtieron en extensiones de su ser, y el lienzo se tornó en un campo de posibilidades. Sin embargo, la angustia de no saber cómo compartir esa experiencia con Pablo se mezclaba con el color de cada pincelada. Ella deseaba que su hijo comprendiera la belleza de expresar sus emociones a través del arte, pero la imagen de sus propios fracasos la perseguía. ¿Cómo podría enseñarle a él lo que no había logrado consolidar en su propia vida? Esa noche, cuando la luz del sol se desvanecía en el horizonte, supo que debía enfrentar sus demonios y encontrar su voz una vez más. A medida que pasaban los días, Elena se dedicó a su proceso creativo. Cada color que aplicaba al lienzo parecía revelarle una parte de sí misma que había estado oculta. Reflexionó sobre momentos de su vida que había dejado de lado, doloroso y liberador a la vez. La terminación de sus obras se convirtió en un símbolo de un futuro que ella deseaba compartir con Pablo, un futuro donde la comunicación fuera honesta y abierta. Pero la ansiedad la envolvía. Sabía que el momento de involucrar a su hijo en su proceso llegaría. Era inevitable y la anticipación se manifestaba en pequeños temblores de sus manos. ¿Cómo podría invitarle a unirse a ella sin causar que retrocediera? La voz interna que siempre había temido al fracaso comenzaba a callarse en medio del murmullo de los colores y sentimientos. Había tomado la decisión de empoderarse, pero esas viejas inseguridades se enredaban en su mente. Una noche, mientras se encontraba mostrando su trabajo a un grupo de amigos, sintió que la emoción la abrumaba. El público estaba receptivo, encantado con su arte. Sin embargo, cuando la mirada de su amigo Javier se detuvo en una pintura que representaba su pasado, un destello de comprensión cruzó por sus ojos. Era el mismo retrato de su lucha, y fue entonces que Elena se dio cuenta de algo fundamental: el arte no solo se trata de mostrar, sino de conectar, de abrir puertas al diálogo. ¿Hasta qué punto había estado cerrada en la conversación con su hijo? Era el momento de cambiar eso. Al regresar a casa, Elena respiró hondo y decidió que había llegado la hora de dar el siguiente paso. Sería un día especial. No solo era su cumpleaños, sino un punto de inflexión en su vida. Tenía que invitar a Pablo a experimentar el proceso que había comenzado a descubrir. Le prepararía un espacio en el estudio, y le hablaría de su arte. Iban a crear juntos, cada uno poniendo su historia en el lienzo, compartiéndose sin reservas.
Mientras se alejó del cabello despeinado del espejo, una idea se instaló en su mente. ¿Qué sorpresas podía revelar su hijo a través de su propia creación? Existirían fuentes de inspiración ocultas que lo llevaran a liberar sus temores y ansiedades, así como ella había comenzado a hacer. Los días transcurrieron con una mezcla de euforia y nerviosismo en su interior. El vínculo que deseaba formar con Pablo ya no solo era un deseo abstracto, era una necesidad inminente. Con cada trazo que dibujaba, cada palabra escrita en su diario, Elena sentía que la relación con su hijo y su arte se entrelazaban, en el fondo, sabía que el futuro dependía de su valentía. Y así el día de su cumpleaños, mientras la luz se filtraba suavemente por la ventana, la idea de un renacer se presentó ante ella, un símbolo de dos almas dispuestas a encontrarse en un nuevo comienzo. Sin embargo, mientras preparaba su espacio, sonó el timbre de la puerta. Cuando la abrió, su corazón dio un vuelco. Era Pablo, pero no venía solo. Detrás de él había alguien más, alguien que cambiaría el giro de la conversación que tanto había anhelado. El rostro de Elena se iluminó y, al mismo tiempo, se llenó de intriga y trepidación. ¿Quién era esa figura inesperada que podía influir en sus planes? El momento de la verdad había llegado, y las decisiones que tomarían en ese instante podrían ser decisivas para redefinir su vínculo. El pulso de Elena aumentó al ver la figura detrás de Pablo. Era Valeria, su antigua compañera de arte, quien había sido una fuente de inspiración y un pilar en sus inicios creativos. Los recuerdos de risas hasta tarde en la noche discutiendo sobre técnicas y sueños compartidos, inundaron su mente como un torrente. Pero, ¿qué hacía ella allí, justo en un momento tan crucial? La confusión se mezcló con la emoción, el deseo de reconectar e involucrar a Pablo nubló su juicio. Hola, Elena. Espero no interrumpir, dijo Valeria, con una energía vibrante que parecía chocar ante la atmósfera cargada que había en la habitación. Pablo, con una ligera sonrisa, la presentó como una amiga de su madre, y Elena, aunque encantada de ver a Valeria, se sintió insegura. No estaba lista para que alguien más interrumpiera su plan de acercarse a Pablo. La intensidad del momento parecía ser realzada por la presencia de Valeria, quien le había enseñado tanto, y ahora se sentía como una intrusa en la dinámica que intentaba crear con su hijo. La mezcla de emociones dentro de ella fue abrumadora. Quería que Pablo se sintiera cómodo, pero Valeria era el recordatorio de que el proceso de sanación en las relaciones nunca es sencillo. Es mi cumpleaños. Quería tener una conversación especial con Pablo sobre arte, dijo, forzando una sonrisa que no reflejaba la inquietud en su interior. Valeria, observando el ambiente tenso, se acercó y le susurró, ¿quieres que te ayude? A veces, dos son mejor que uno. La propuesta pareció un acto de amistad y apoyo, sin embargo, también la llenó de dudas. ¿En qué punto su búsqueda de conexión se había convertido en una competencia o en una prueba? La asistencia de Valeria significaba la posibilidad de profundizar en el proceso de creación, pero también era un recordatorio de sus inseguridades como madre y artista. Elena respiró profundamente tratando de centrarse. La oportunidad de abrir el diálogo no podía pasar desapercibida. Pablo, ¿te gustaría crear algo juntos? Tal vez podamos hacerlo aquí con Valeria. Las palabras le parecieron fuera de lugar al salir de su boca, pero había algo en su tono que parecía resquebrajar la tensión. Valeria sonrió y asentó mientras miraba a Pablo, quien empezaba a mostrar un interés genuino. La conexión se formó de inmediato. Valeria conocía los puntos sensibles de Elena y cómo abrir puertas a ese mundo del arte que hasta ahora se había mantenido cerrado para su hijo. Sin embargo, cada pincelada que aplicaban juntos también se sentía como un recordatorio de la distancia emocional que había estado entre ellos. Con cada pregunta de Valeria y cada respuesta vacilante de Pablo, Elena sentía una mezcla de orgullo y desasosiego. Mientras trabajaban en una obra compartida, palabras no dichas parecían flotar en el aire. Elena, sintiéndose al borde de un abismo emocional, se dio cuenta de que su éxito en la creación no dependía solo de la técnica, sino de la autenticidad en la expresión. Valeria, al notar el silencio, decidió tomar la iniciativa. A veces el arte se trata de liberar lo que llevamos dentro, comentó suavemente. Esa observación resonó profundamente en Elena. Reflexionó sobre cómo había controlado su dolor y sus inseguridades, temía que compartir su vulnerabilidad no solo la pusiera en una posición frágil, sino que también pudiera alejar a Pablo. Era un dilema personal, podría abrirse sin perder su rol de madre.
Finalmente, mirando a su hijo, ella sintió que la verdad de su viaje debía ser compartida. La conexión que anhelaba con Pablo comenzaba a tomar forma, no solo a través del arte, sino a través de su historia, así como ella había aprendido. Sin embargo, el verdadero desafío ahora se presentaba: ¿estaría Pablo dispuesto a abrirse también, y qué pasaría si esas revelaciones no eran las que había esperado? Con el pincel en mano, Elena decidió que era momento de hablar. Pero antes de que las palabras se deslizaran de sus labios, el tono de la conversación cambió cuando Pablo, con una seriedad que sorprendió a todos, miró a su madre y le preguntó: ¿por qué nunca me dijiste la verdad sobre lo que sentías? Las respuestas que debía aportar ahora pesaban más que nunca, y el camino hacia la reconexión parecía aún más complicado. Elena luchó por encontrar las palabras adecuadas, sintiendo que una nueva capa de complejidad había sido añadida al momento ya tenso. El futuro de su diálogo estaba en juego, y todas las decisiones que tomara en ese instante podrían reconfigurar la relación con su hijo para siempre. Elena sintió que el aire se volvía denso a su alrededor. La pregunta de Pablo era como una bomba de tiempo, resonaba en su mente hasta que ocupaba cada rincón de sus pensamientos. ¿Por qué nunca le había abierto su corazón a él? Esa interpelación tan simple y directa cortó como un cuchillo afilado, y la respuesta parecía escurrirse entre sus dedos. El sentimiento de culpa amenazaba con ahogarla. Había dedicado años a proteger a su hijo de su dolor y de su propia vulnerabilidad, creyendo que con eso estaba manteniendo la fortaleza. Pero ahora, en el silencio incómodo que llenaba la habitación, se dio cuenta de que había estado construyendo una pareidolia de amor, intentando reducir el riesgo de herirlo, solo para abrir una brecha más grande entre ellos. Pablo comenzó intentando ordenar sus pensamientos, pero las palabras no salían. Se dio cuenta de que su vida había estado marcada por secretos, por las grietas del abandono emocional que habían crecido sin ser atendidas. En su mente se abrieron nuevos pasajes de recuerdos. Valeria la observaba, y con esa mirada comprensiva, pareció decirle que no estaba sola. Elena se permitió un momento de reflexión. Las horas pasadas en el estudio de Valeria, rodeadas de lienzos y sueños, tenían un peso distinto en ese instante. Habían compartido inseguridades, historias de fracasos y éxitos, pero jamás había compartido con Pablo el dolor de perder a su padre. ¿Cómo podía abordar un tema tan complejo sin temer echar atrás todo el progreso que habían hecho juntos? Mientras Pablo mantenía su mirada fija en ella, notó un cambio sutil en su expresión. Había un rayo de expectación que partió el aire en dos. Tal vez, solo tal vez, la pregunta de su hijo había abierto un pequeño resquicio para la verdad, una puerta a una intimidad que creía haber cerrado para siempre. Creo que continuó obligándose a seguir, creo que tenía miedo. Miedo de que al hablar de mis sentimientos, te hiciera sentir que debías actuar de alguna manera, o que te preocupes. No quiero ser una carga para ti. Aquellas palabras fueron liberadoras, y en su interior, sintió como si un peso se aligerara. El arte, el refugio donde había encontrado su identidad, ahora le brindaba un espacio para liberar sus verdades más profundas. Valeria, sintiendo el momento crítico, tomó la iniciativa al preguntarle a Pablo si alguna vez había sentido algo similar. La conversación tomó otro giro, uno que permitió a Elena comprender que su hijo también lidiaba con sus propias inseguridades. El diálogo fluyó, se volvió más dinámico. Pablo compartió que había sentido la ausencia de su padre y que eso había afectado su percepción de sí mismo y de su madre. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. El arte, ese hilo conductor entre ellos, se transformó en un vehículo para desahogar el dolor que ambos habían llevado en silencio. A medida que cada uno se abría, Elena sintió que no solo su relación con Pablo se redefinía, sino también su identidad como madre. La reconexión, una vez empañada por el miedo y el resentimiento, se estaba convirtiendo en un profundo entendimiento. Pero en su corazón, sabía que el camino hacia la aceptación y la reconciliación sería largo y lleno de desafíos, cada uno más difícil que el anterior. De pronto, un rayo de revelación la golpeó. Había una parte de su historia que Pablo aún no conocía, un secreto que podría cambiar la dinámica entre ellos para siempre. Cuando el silencio volvió a caer, se dio cuenta de que era el momento de enfrentar ese capítulo de su vida. Pablo dijo sintiendo la urgencia en su pecho, hay algo más que necesito contarte sobre tu padre y sobre mí. Una verdad que siempre ha estado ahí, pero que nunca supe cómo explicarte. La tensión creció en la habitación, el tiempo pareció detenerse antes de que ella revelara lo que había mantenido oculto.
La mirada de Pablo mostraba una mezcla de curiosidad y temor. Elena se preparó para dar el paso más atrevido de su vida, abrir el baúl de los secretos que podrían tal vez liberarlos a ambos o tal vez separarlos para siempre. Elena sintió como el aire se volvía más pesado, cada palabra que estaba a punto de pronunciar parecía un eco de su propio pasado. La urgencia en su pecho creció conflictuándose con las dudas que la habían acompañado durante años. ¿Realmente sería capaz de contarle a Pablo la verdad? La balanza entre su deseo de apertura y el temor de desestabilizarlo se inclinó peligrosamente hacia el lado oscuro. Tu padre comenzó y el simple nombre resonó en el aire como un tambor lejano. Tu padre y yo compartimos más que solo una historia de amor. Hay sucesos que moldearon nuestras vidas y que la falta de comunicación ha convertido en sombras que nos persiguen. Con cada palabra, un torrente de emociones nuevas inundaba su mente. Recordó el día en que su vida se fracturó, el instante en que el amor se tornó en dolor. Contar esa historia no solo implicaba abrir heridas, sino también arriesgarse a que el mundo seguro que había construido temblara. El día de mi cumpleaños, hace años su voz tembló. Ese fue un día diferente. Tenía grandes planes, pero la vida decidió que era momento de un golpe inesperado. Sus ojos se encontraron con los de Pablo, que brillaban con una mezcla de expectativa y un temor palpable. Tu padre no me dejó una carta, ni una explicación. Solo su ausencia, un vacío que llené con mis propios miedos. Recibir una llamada esa mañana fue como si el suelo se abriera bajo mis pies. Me dijeron que no volvería a casa nunca más. Era un día que siempre había esperado con ansias, un día que convirtió mis celebraciones en un recuerdo agridulce. Yo estaba tan llena de ilusiones, y de repente la vida me mostró una cara que no había visto antes. El silencio pesado se apoderó del ambiente y Elena sintió que cada confesión era un ladrillo que se caía en sus cimientos. En ese instante comprendió que no solo estaba compartiendo su historia con Pablo, estaba revelando una parte de su esencia, una porción de su dolor que había mantenido oculto, no solo a él, sino también a sí misma. Pablo la escuchaba con atención mientras tomaba pequeñas respiraciones, intentando procesar lo que significaba esa revelación. Su mente zumbaba con una mezcla de tristeza y empatía, el peso del sufrimiento de su madre empezó a caer sobre él como un manto que nunca antes había sentido. Pero eso no es todo, continuó Elena, sintiendo que la corriente de su confesión se transformaba en un canal que la conectaba con su hijo. Soy más que solo esa madre que intenta protegerte de su dolor. Esa imagen fuerte que ves en mí es también una mujer que ha cargado con un vacío y ha tenido miedo de ser vulnerable. Siempre he querido ser tu refugio, pero ahora me doy cuenta de que también necesito ser lo suficientemente fuerte para mostrar mis fragilidades. Con cada frase en su mente comenzaron a germinar nuevas posibilidades. Claro estaba, este momento los traería más cerca, pero también exigía una fuerza que antes no había podido reunir. El proceso de sanación llevaría tiempo, pero sabía que cada paso que dieran hacia la verdad sería una alternativa a las sombras del pasado. El silencio se rompió no por palabras, sino por el tacto de las manos de Pablo buscando consuelo. Él no sabía qué responder, pero en su corazón, el entendimiento comenzaba a tomar forma. El arte, su vínculo más profundo, empezó a transformar sus heridas en un lienzo compartido. Sin embargo, quedaba algo más en su interior, una revelación que aún no se atrevía a verbalizar. ¿Podía ser que todo este tiempo había vivido con un secreto que había amplificado su sufrimiento? Con esa pregunta girando en su cabeza, Elena comprendió que el momento de compartir lo que había ocultado era inminente. Pablo dijo encontrando la firmeza necesaria, hay algo que guardo sobre tu padre, algo que podría cambiar como ves no solo a él, sino también a mí. Algo que puede alterar la imagen que tienes de nuestra familia. Su corazón latía con fuerza, cada palabra traía consigo el calor de una verdad que se debatía por liberarse. Sintió que era la hora de dar el paso hacia la luz, pero a la vez, el temor a la consecuencia de esa revelación la envolvía con fuerza. ¿Cómo reaccionaría Pablo a esa nueva verdad? La tensión se manifestaba en cada rincón de la habitación, mientras ambos se preparaban para un nuevo giro en su historia, uno que podría, por fin, liberarlos de un pasado que ya no podían cargar más. Elena respiró hondo sintiendo como el aire entraba tan profundo como las picaduras del pasado. Las palabras que había estado reteniendo se asomaban, como sombras esperando su momento de salir a la luz. Antes de hablar, se detuvo un segundo evaluando cada rincón de su corazón, cada emoción que latía en sus venas.
Lo que necesito contarte podría doler, Pablo, comenzó, su voz resonando con la fragilidad de los recuerdos. No solo perdí a tu padre ese día, sino que también experimenté otro tipo de pérdida. Una pérdida que desafió cualquier sentido de normalidad que pudiera haber encontrado en mi vida desde entonces. Pablo la miraba con ojos abiertos, su rostro una mezcla de curiosidad y vacilación. Ese era el momento decisivo. La verdad estaba al borde de sus labios, y las consecuencias de compartirla eran abrumadoras. ¿Era realmente el primer paso hacia un renacimiento, o un preámbulo a más dolor? Yo lo culpé durante años, confesó Elena, el peso de las palabras cayendo como un manto sobre sus hombros. Culpé a tu padre, pero también me culpé a mí misma por no ser lo suficientemente fuerte. Te usé como un escudo contándote que debíamos seguir adelante, que todo iba a estar bien. Pero no era cierto. Era un intento desesperado de ocultar una verdad muy dolorosa. Mientras Elena hablaba, su mente regresaba a los momentos de lucha, los días en que se sintió como un fantasma de lo que alguna vez había sido. La tristeza había formado una coraza a su alrededor, la lucha por mantenerse a flote había opacado su esencia. Sabía que al compartir esto con Pablo, estaba abriendo una puerta. Pero no solo hacia él, también hacia sí misma. Y luego llegó un día que creí que sería el más feliz de mi vida, un día que nada podría perturbar. Pero la vida es cruel en su simplicidad. La llamada que recibí no solo me despojó de un amor, sino que trajo consigo un dolor que permaneció oculto, enterrado bajo la rutina y las apariencias. Mientras su voz se deslizaba hacia este nuevo rincón de vulnerabilidad, sentía que la distancia entre ella y Pablo se disipaba. Él comenzó a entender no solo su sufrimiento, sino el tejido complejo que había entrelazado entre sus vidas. Esa revelación era su conexión, esa lucha compartida que había permanecido en silencio por tanto tiempo. Pablo finalmente exhaló como si hubiera estado conteniendo su aliento. ¿Por qué nunca me lo dijiste antes? La pregunta flotó en el ambiente, llena de incomprensión y necesidad de respuestas. Porque tenía miedo, admitió Elena, el eco de sus propias palabras reverberando dentro de ella. Temía que al abrir la verdad, la ruptura se hiciera más profunda. Pero aquí estamos, y lo que he aprendido es que ser vulnerable no es una debilidad, sino una forma de encontrarse a uno mismo. No puedo seguir cargando los secretos. Debo enfrentarlos y ser valiente, no solo por mí, sino también por ti. La habitación, anteriormente tensa, ahora vibraba con una nueva energía. Había un indicio de liberación en el aire, aunque la sombra del temor aún permanecía. El arte, ese vínculo que los había mantenido a flote, les ofrecía una ruta hacia un futuro donde pudieran empezar a reconciliar sus pasados. Pero mientras el peso de la historia se desvanecía, una nueva inquietud surgía para Elena. Esta confesión la llevó a una intersección crucial. Había otra parte de la historia que aún no había abordado. La imagen de su padre no era el único secreto enterrado que ahora necesitaba desenterrar. Otro aspecto de su vida, del que nunca había hablado, comenzaba a exigir ser revelado, amenazando con desestabilizar aún más la frágil paz que habían comenzado a construir. Pablo empezó, el nudo en su garganta deviniendo palpable. Hay algo más que el pasado me susurra, algo que podría cambiar todo nuevamente. Debo decírtelo, aunque temería su efecto. Pero sé que tú mereces saberlo. El aire se detuvo, los latidos se intensificaron, y el horizonte de su futuro comenzó a abrirse como un lienzo en blanco. Sería esa la revelación que los transformaría una vez más. Pese al riesgo, el impulso por liberarse del lastre de la ocultación era irreprimible. Elena se encontró en un momento crucial, un punto de inflexión no solo hacia la verdad, sino hacia la sanación. Su corazón latía con fuerza, mientras las palabras que había guardado tanto tiempo comenzaban a entrelazarse en su mente. Había pasado un tiempo encerrada en la sombra de sus propios temores, pero ahora, con Pablo mirándola atentamente, todo parecía tan claro. Pablo comenzó de nuevo, quiero que sepas que tu padre y yo teníamos una relación compleja. No era solo amor y felicidad, como tal vez siempre has creído. Había luchas que no conocías. En su ausencia, yo me perdí. Me olvidé de quién era, de lo que quería ser. Pero estoy aquí para reconstruirlo. Estoy aquí para mostrarte que es posible nacer de nuevo, redecorar nuestra vida con el arte que ambos llevamos dentro. La sinceridad en su voz pareciera resonar como un eco en la habitación.
Se sintió aliviada al descubrir que la vulnerabilidad no solo fortificaba su mensaje, sino que también unía más profundamente su lazo con Pablo. En su mirada observó confusión transformándose en comprensión. Él estaba comenzando a conectar los puntos. ¿Y si al final no resulta como esperan? ¿Y si perdemos más?, preguntó Pablo, su voz trayendo consigo fragor emocional. He tenido tanto miedo de perderte. Te he visto luchar, y eso me ha dejado en un limbo. Elena se acercó a él, su corazón abierto al amor y al dolor. Pero lo que hemos construido aquí es precisamente lo que nos puede salvar. El arte nos permite explorar nuestras vivencias, expresarlas de maneras que nunca imaginamos. No estamos solos en esto. Juntos podemos convertir el dolor en algo poderoso, en belleza. Te propongo que hagamos un proyecto artístico. Que refleje nuestra historia, que combata las sombras que nos han mantenido separados. Pablo permaneció en silencio. La idea pareció rebotar en su mente mientras la visualizaba. Pronto una chispa de emoción iluminó su rostro. ¿Estás diciendo que podríamos crear juntos? Quiero decir, como madre e hijo plasmando nuestras experiencias en un lienzo. Exacto, respondió Elena, sintiendo que una corriente de esperanza fluía entre ellos. Podemos dejar que cada pincelada sea una forma de sanar. ¿Qué tal si en lugar de ver nuestras historias como cargas, las transformamos en arte? Esa es la jornada en la que quiero que estés conmigo. Ambos se quedaron en silencio, la idea de trabajar juntos comenzando a tomar forma en sus corazones. Era una invitación a la creación, a algo que no solo los uniera, sino que también les diera la oportunidad de enfrentar y exorcizar el dolor. El miedo al fracaso comenzaba a disiparse en el aire, convertido en un nuevo anhelo de conexión. Con cada día que avanzaba, Elena decidió convertir su hogar en un lugar de celebraciones, donde cada pequeño triunfo sería reconocido. Al convocar a Pablo al estudio después de semanas de trabajo, se sentía emocionada. Habían tenido conversaciones profundas y habían compartido mucho. Era su momento. Cuando llegó el día, el estudio se transformó en un espectáculo. El arte de Elena estaba expuesto, y las obras que había creado durante su camino de autodescubrimiento irradiaban un sentido de fuerza y vulnerabilidad. Cada pieza representaba su viaje, cada color el reconocimiento de que, aunque había caído, se había levantado a través del dolor. Pablo dijo con una sonrisa mientras lo guiaba hacia su primera pintura. Te presento el primer acto de nuestro proyecto. Es mi historia, pero pronto se convertirá en nuestra. A medida que compartía su experiencia, Elena pudo ver cómo la curiosidad fluía en su hijo, permitiéndole a Pablo asomarse a una ventana que antes había permanecido cerrada. El proceso de colaboración comenzó, cada trazo en el lienzo se convertía en una reivindicación de su historia compartida. Juntos exploraron distintas técnicas, se desafiaron mutuamente y sobre todo, descubrieron los matices del perdón, la empatía y el amor. Cada vez que se sentaban a crear, sentía que estaban desenlazando las cadenas que habían sostenido su relación con tanto ahínco. Finalmente llegó el día en que terminaron su primera obra juntos, un hermoso mural que combinaba colores vibrantes con detalles delicados. En el centro había un corazón, pero no uno cualquiera. Era un corazón que simbolizaba lo que habían enfrentado juntos y lo que, finalmente, habían logrado construir. El resultado radiante fue la culminación de un viaje no solo hacia la creación artística, sino hacia el entendimiento y la conexión. Habían aprendido no solo a comunicarse, sino a apoyarse mutuamente en la búsqueda de la sanación. La sala en la que crearon se llenó de luz y amor, una luz que emanaba del nuevo capítulo que se abría ante ellos. Elena miró a Pablo, cuyo rostro estaba iluminado por una mezcla de orgullo y alegría. Era un reflejo completo del crecimiento que ambos habían experimentado. En su interior, había una sensación de satisfacción indescriptible. Había logrado rehacer su vida, reconocer su propia valía y, sobre todo, abrir la puerta hacia una nueva relación con su hijo. Hoy celebramos no solo tu cumpleaños, sino también nuestra nueva historia, declaró, con un brillo de emoción en sus ojos. Ahora somos dos artistas creando nuestras obras en el lienzo de la vida. No solo como madre e hijo, sino como dos seres humanos que han encontrado el camino de regreso a la conexión. Al final del día, mientras se sentaban juntos, mirando su creación, Elena comprendió que la transformación no solo había sido en su arte, sino en cada rincón de su vida personal. Había encontrado su voz, su pasión y su fortaleza, permitiéndose ser vista no solo como una madre,
sino como una mujer completa y realizada. Mirando al futuro, supo que el camino seguiría estando lleno de desafíos, pero ahora, ya no tendría que enfrentarlos sola. Estaba junto a Pablo y juntos tendrían la fortaleza para crear un nuevo legado, una historia donde el arte y la conexión prevalecerían sobre la pérdida y la angustia. Ahora era el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora a este canal. No esperen ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. No se pierdan las próximas historias emotivas exclusivas que están por venir.